Vamos a continuar entonces con esta clase del día de hoy. Ante todo, felicitar al grupo número 1 que han realizado una excelente exposición de todo lo que es la asignación que le correspondía. Un tema bastante interesante, un tema que hay que trabajar poco a poco, ya que para todos es de suma importancia manejar lo que es nuestro estilo, tener la competencia de realizar una paráfrasis, de manejar lo que es las ideas centrales y secundarias que tiene un párrafo, tener la capacidad de realizar un resumen, conocer la mayoría de sus técnicas y por último, realizar una síntesis. Eso es bastante importante saberlo realizar. También felicitar a la persona que realizó esa excelente diapositiva. Realmente esa diapositiva está perfecta. Está bien ilustrada. Eh, eh, Tiene poco texto, va al grano, tiene las imágenes relacionadas con el texto que estuvo explicándose, muy bien desarrollada. Yo tenía mucho tiempo sin ver una diapositiva así por parte de un estudiante. Y realmente me imagino que eso fue Camille que la realizó. Eso está bellísimo realmente. Así que la felicito, siga así, estimada, esperando que ese talento lo esté desarrollando también en otros lugares, que realmente vale la pena ver una diapositiva así. Yo creo que ni yo mismo hago una diapositiva así. De verdad que está muy dura que está la diapositiva. Estimadas, entonces, eh, vamos a continuar. Miren ese ejemplo de cada una de las estudiantes también, cómo realizaron su exposición. Realmente eso es lo bueno de realizar ejemplos, no solamente leer lo que dice la diapositiva, también hay que hablar y relacionar lo que usted está exponiendo para que el público eh, se motive más. Algo que todavía tal vez ustedes no dominen, que eso no lo voy a exigir, es la interacción con el público. Es importante eso, jóvenes. Traten de ustedes dominar eso, de tratar de relacionarse o interactuar con el público que la esté escuchando. Métase con ellos para que la exposición sea más llamativa. Yo sé que eso es un poco difícil para algunas, pero no es imposible. Traten de eso, de estar interactuando, estar preguntando, entre otras cosas, para que la información fluya mejor y usted no esté tan nerviosa, porque si usted se concentra solamente en decir lo que está en la diapositiva y ya, pues lamentablemente se va a poner nerviosa y no va a ser una buena exposición. Eso es mi consejo para ustedes. Siempre les vivo dando consejos para que sean buenas y excelentes profesionales en el mañana. Lo que faltaría es realizar las actividades de este tema. Ya vimos los temas expuestos, ya vimos los temas del estilo, la paráfrasis, el párrafo, el resumen y la síntesis. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es realizar las actividades que le corresponde a dicho tema. En estas actividades yo voy a hacer o vamos a realizar en conjunto las tareas que le corresponden esta semana, así que les recomiendo
que aprovechen todo este tiempo que nos queda para que vayan realizando también sus tareas junto conmigo. Por ejemplo, tenemos el tema de la paráfrasis. Ustedes van a realizar un tema de la paráfrasis. Esto es un ejemplo que hay en el libro, no es realmente la tarea en sí. Yo tomé el ejemplo que hay en su libro o en su manual. Y vamos primero a hablar de la paráfrasis. La paráfrasis no es más que expresar un texto utilizando tus palabras sin perder la idea central de ese texto. O sea, usted va a expresar lo mismo que dice el texto original, pero utilizando sus palabras o utilizando sinónimos. Sinónimos que puedan entenderse mejor que el texto original. La paráfrasis se utiliza mucho también cuando usted va a expresarse o se va a dirigir, mejor dicho, a un público que no tiene muchos estudios, no tiene mucha capacidad, no tiene mucha competencia. Entonces, para que esas personas te puedan entender, usted parafrasea. Tenemos un político muy famoso, un expresidente, que habla a un nivel muy filosófico y hay muchos que no lo entienden. Entonces, ¿qué él debe de realizar? Él debe de parafrasear. Esas palabras que él utiliza muy literarias, la debe de poner más llanas, sustituirlas por palabras llanas. Entonces, cuando esa persona realiza eso es lo que se le llama parafrasear. O sea, no es solamente transcribir un texto con palabras que se entiendan también. Cuando usted vaya a hablar, debe de parafrasear según a la persona que usted se vaya a dirigir. Hay doctores que te dicen enfermedades y utilizan los términos científicos. Usted, ¿qué es lo que me está diciendo? Y posiblemente lo que te está diciendo es que tienes dolor de cabeza. Entonces, todos debemos de aprender a parafrasear. En todo momento, en todo lugar, hay que aprender a parafrasear. Entonces, estimadas, aquí tenemos el texto original. Todo lo que está en rojo es lo que se va a sustituir. Por ejemplo, desde su nacimiento. Nacimiento se cambió por una palabra. En vez de decir nacimiento, pusieron desde su inicio. Prácticamente es lo mismo porque son sinónimos. Tenemos también aquel año de estrecheces. Esa palabra posiblemente muchas personas no conocen lo que es estrecheces. Y entonces lo que hace la paráfrasis es que buscamos otra palabra, otro sinónimo que pueda sustituir a esta y que signifique lo mismo. Entonces no estamos cambiando la idea central, solamente estamos cambiando las palabras. Y así sucesivamente, ustedes ven ahí que impregnado también se va a cambiar. No necesariamente se quitan las palabras que son difíciles de entender, también pueden cambiarse otras que son entendibles por otras que son mejor, que son más manejables y que la idea puede que llegue mucho mejor a una palabra que esté sencilla. Vamos a ver entonces, ese es el texto original. Ahora vemos la paráfrasis. Como ustedes notarán, desde su nacimiento se cambió por inicio. Estrecheces se agregó amarguras y penas. Son palabras más sencillas y más fáciles de entender. Impregnado se cambió por grabada, que también es más fácil de entender. Como le decía, por ejemplo, el artículo la, aquí la cambiamos por su, en su piel, no
la piel. O sea que son palabras que también se pueden cambiar, pero que son mucho mejor de manejar y entender. Y así sucesivamente, la paráfrasis es lo que va realizando, cambiando esas palabras que son difíciles de entender para otras palabras que podamos manejar mucho mejor a unas más sencillas, llanas, que todo el mundo pueda entender. Eso es lo que hace la paráfrasis y es lo que ustedes van a realizar en una de las tareas que se va a realizar en el manual. ¿Qué recomendaciones se hace para la paráfrasis? Lo que le dijo el grupo. Lo primero es, para realizar una excelente paráfrasis tenemos que entender completo el texto. Tenemos que leerlo, entenderlo, hasta ver cuál es la idea central que quiere transmitir. Después que usted va leyendo ese texto, obviamente, mientras lo esté leyendo, usted va marcando esas palabras que tal vez puedan cambiarse. La va tachando y va buscando el significado de esas palabras si usted no la entiende. Luego usted vea que utilice algunos sinónimos, la va cambiando cada una de esas palabras. Es importante eso, como le dije, leer el texto completo hasta entenderlo y cambiar esas palabras desconocidas, buscar los significados de cada una de ellas. Ahí tenemos la continuación de la paráfrasis del ejemplo que está en su manual. Ahí vemos que en vez de decir ciegan la vida a, ahí dice, o sea, en la paráfrasis se cambia a se lleva consigo un promedio de 74 vidas. En el texto original dice 74 dominicanos. Ahí se cambió para no especificar que son dominicanos, sino que se hizo algo global, sino se puso 74 vidas. No se puso ahí ninguna nacionalidad. Suena mejor así, que se hable de forma general y no específicamente a una nacionalidad. O sea, suena como medio, no sé, pero por eso se cambió ahí esa parte de dominicanos a vidas. Y así sucesivamente se va realizando la paráfrasis. Recuerden que el texto original es la parte roja y la paráfrasis es la parte verde en el ejemplo que ustedes se van a encontrar en su manual. Tenemos también la tarea de los párrafos. Luego se van a encontrar en su manual la tarea del párrafo. ¿Qué vamos a realizar en esta primera tarea? Ustedes van a subrayar la oración principal. La oración principal de un párrafo puede estar al principio, en el medio o al final. Y es la que abarca todo lo que se dice en el párrafo. No importa que es la más larga, no es siempre la más larga, a veces es la más corta. Y esta dice mucho en pocas palabras. Esa es la oración principal. Vamos a leer esta oración principal, este párrafo, y díganme cuál es la oración principal. Miren, esto tiene 3 oraciones. Usted me dice, profesor, la primera, la segunda o la tercera. Ya de ahí, al final, decimos cuál es la principal. Bien, entonces, ustedes dicen que es la tercera oración. Efectivamente, es la tercera oración, como le dije. La oración principal puede estar al principio, en el medio o al final. Y es aquella que abarca todo lo que se dice en el párrafo.
Puede ser con pocas palabras. Eso es uno de las características que tiene la oración principal, que con pocas palabras dice todo lo que está en ese párrafo. Ya tienen la primera respuesta de su tarea. Vamos ahora con un segundo ejercicio y es lo mismo. Vamos a subrayar la oración principal de ese párrafo. Recuerden que este párrafo posee una, dos, tres y cuatro oraciones. No necesariamente tienen que escribir la oración completa. Usted me dice la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Y ahí entendemos perfectamente cuál es la oración que usted ha elegido. Lean, por favor, todo lo que dice ahí, interprétenlo y digan cuál es la oración principal. Vamos a ver nuestro segundo ejercicio. La respuesta efectivamente es la segunda oración. Recuerden que cada una de cuando termina un punto se le llama oración. Recuerden eso. Entonces, en este caso, la segunda oración que dice: el poeta japonés pinta con palabras lo que el pintor poetiza con colores. Esa es la oración principal. Claramente abarca todo lo que se dice en ese párrafo. Continuamos ahora con el siguiente ejercicio. El párrafo que ustedes ven ahí está ordenado de manera incoherente. No tiene coherencia. No tiene un orden. Las ideas no siguen como se leen. Entonces, es muy fácil esta primera parte. Usted lee otra vez el párrafo y sus oraciones y puede decir que se quede igual. Puede ser que se quede igual, nadie sabe. O como este tiene dos párrafos, usted me dice que está inverso. O sea, que debe de estar al revés. Que debe de comenzar el libro fora, un tipo, bla, 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 bla. Y luego viene la segunda oración que dice: pero a veces el lector quiere desempeñar, y así sucesivamente. Recuerden, dos respuestas. O se queda igual o debe de ser inverso. A ver, ¿qué ustedes dicen? Excelente. Debe de estar inverso. Por eso no tiene la coherencia, como ustedes notarán. La oración, la primera oración comienza con el libro, forja un tipo de comunicación, etcétera, y luego continúa con: pero a veces el lector quiere desempeñar, etcétera, etcétera. Entonces estaba inverso, por ende ustedes lo van a arreglar en su manual. Entonces, también se van a encontrar con otro ejercicio. Y en este ejercicio, ustedes van a subrayar solamente la oración que rompe la unidad. ¿Cuál es la oración de ahí? Que rompe la unidad. O sea, que rompe la idea o las ideas o la continuación de la idea. Por ejemplo, si comienzan a hablar de tecnología y luego viene una oración que comienza a hablar sobre comida, solamente habla de comida, entonces esa sería la oración que rompe la idea. Entonces, ¿cuál de esas oraciones es la que la rompe? Este párrafo tiene una, dos, tres, cuatro oraciones. ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es el número de oración que rompe la unidad? Vamos a ver cuál es la oración que rompe la unidad. Y efectivamente es la número 2.
Esa es la oración que rompe la unidad, que rompe las ideas. Si logramos multiplicar la producción para alimentar más y más personas, las comunicaciones se hacen cada vez más veloces. Entonces esa es la oración que rompe la unidad en este ejemplo. Continuamos entonces con las tareas que se van a encontrar y una de estas sería el resumen. Miren aquí del resumen, ustedes van a aplicar la técnica que a usted le conviene o de su preferencia. Ojo con algo, que hay muchas personas que todavía no saben realizar un resumen. Un resumen comienza donde hay una mayúscula y termina donde hay un punto. Usted no puede seleccionar una oración a mitad o a media. Usted no está resumiendo, usted está realizando otra cosa, pero no resumiendo. Recuerden, el resumen comienza en la mayúscula, al inicio de la mayúscula, y termina en un punto. O sea, si va a seleccionar una oración primaria, ojo con eso, no puede señalarla por la mitad o comenzar desde la mitad hasta la finalización de ella. Si usted seleccionó o usted cree que esa oración es primaria o principal, usted tiene que elegirla desde su comienzo hasta su finalización obligatoriamente. Por ejemplo, ahí tenemos el inicio del texto, evolución del color. Si yo comienzo a resumir desde el primer párrafo, lamentablemente yo no puedo elegir, por ejemplo, desde donde dice aunque hasta donde dice tecnología, o sea, hasta ahí. No puedo porque la idea no ha terminado, la idea continúa. Por ende, debo de seleccionarla hasta donde está el punto para aplicar el resumen. Obviamente, depende de la técnica, porque recuerden que tenemos varias técnicas. Está la de mapa semántico, está la de subrayado, está la que ustedes van escribiendo, etcétera. Entonces, va a depender la técnica, obviamente, que usted seleccione. Si usted elige la del subrayado, debe de realizarlo como le estoy explicando. Usted comienza desde la mayúscula hasta donde usted vea que se concluya esa oración. Y en este caso sería hasta ahí. Por eso ustedes ven que esa persona sombreó todo ese primer párrafo porque no tiene punto y seguido, simplemente tiene punto y aparte. Y por eso seleccionó hasta ahí. En el segundo párrafo, como ustedes notarán, comienza de acá, desde el principio. Esa persona seleccionó la parte desde ahí, esa oración, y concluye hasta ahí, hasta el punto. La otra oración que continúa, al parecer, no es importante y por eso no se sombreó. Por eso se le llama resumen, porque se sombrean las ideas principales o las oraciones principales. También recordar que esta técnica que se está empleando se llama la técnica del subrayado, que se explicó en el día de hoy. Y como ustedes notarán, la técnica del subrayado simplemente sombrea las oraciones principales. Ahí no se cambian palabras, hay nada de eso. Hay una técnica que se llama versión propia, una técnica del resumen que se llama así, versión propia, y es muy parecido a la paráfrasis. La versión propia lo que hace es que va cambiando esas palabras difíciles de entender, utilizando sinónimos, sin cambiar la idea principal. Sin cambiar la idea
principal respetando las ideas de ese autor. Es parecido a la paráfrasis, esa técnica de la versión propia del resumen. Por ende, en la evolución del color, ustedes van a aplicar la técnica que ustedes entiendan, que ustedes deseen y que les sea más cómoda. Le puedo dar un ejemplo o una idea. Pueden sacarle copia a la página 66 donde está la tarea de evolución del color. Le sacan copia y pueden aplicar la técnica del subrayado. Eso es una idea. Entonces, a evolución del color, antes que se me olvide, después que usted aplique la técnica del subrayado, usted va a realizar una síntesis. Jóvenes, también ahí nos perdemos un poco en la parte de la síntesis. Una síntesis es expresar con tus palabras lo que tú entendiste de ese texto. En la juventud, cuando yo tenía 18 años, 17 años por ahí, a sinceridad yo entendía, de verdad, yo entendía que la síntesis es el resumen del resumen. O sea, yo hacía el resumen, la síntesis, bueno, le hacía un resumen a ese resumen. Anteriormente yo entendía que era así, pero no es así. La síntesis es expresar con tus palabras, con tus ideas, lo que tú entendiste de ese texto. No lo que tú entendiste del resumen, no. Lo que tú entendiste del texto original. Esa es la síntesis. Y a evolución del color, ustedes le van a realizar eso. Le van a realizar una síntesis también. Esta semana 2 del estilo paráfrasis, resumen y síntesis, tendríamos las páginas que ustedes ven aquí, 48 hasta la 49, 52, 53 y 67. Simplemente 5 páginas que alguna de ellas o la mayoría ya la realizamos en el día de hoy, o mejor dicho, la adelantamos un poco en el día de hoy. Por ejemplo, en la página 48, en la página 48 tenemos la primera tarea, que es la paráfrasis. Aquí, como ustedes notarán, dice que escriba una paráfrasis de cada uno de los siguientes textos. Por ejemplo, los 20 poemas de amor. ¿Qué usted va a hacer? Usted va a leer ese texto completo, lo va a interpretar y va a ir seleccionando cada una de esas palabras que posiblemente se vayan a cambiar por otros sinónimos para que ese texto sea más entendible. Recuerden también marcar esas palabras desconocidas para ustedes o para los demás que posiblemente no la entiendan. Usted va a aplicar una paráfrasis a ese texto, igual a al de la autoestima, y para combatir la mala memoria. Esas son las primeras tareas que vamos a realizar. La página 48, 49 de el libro, o sea, del archivo, perdón, se encontraría en la página 28. Luego vamos al tema del párrafo. Aquí está en la página 52 de el manual, y del archivo está en la página 32. Comienza acá abajo donde dice subraye la oración que encierra la idea central. Ya realizamos anteriormente estas dos primeras estos dos primeros ejercicios. Ya a ustedes les faltarían estos dos.
Solamente le faltarían esos dos. Y ustedes entonces realizarían esa parte. Para ustedes es fácil porque ya tienen la idea de cómo se realiza. En la 53 vamos a ordenar coherentemente las oraciones. Ya realizamos este primero. Ustedes van a continuar con el segundo que ustedes ven acá. Es un poco más difícil el segundo. Léanlo bien para que ordenen coherentemente las oraciones. Y por último, este tercer tema de subraye la oración que rompe la unidad y la coherencia. Ya, déjame ver cuál fue. Ya hicimos este. Vamos a ver si ya hicimos este. Le faltaría el primero, que es el que habla de la muerte, comienza hablando de la muerte. Entonces ahí ustedes van a subrayar la oración de este párrafo que rompe la unidad y coherencia. Y por último, la página 67 de su manual o 47 del archivo del manual. Miren, no van todo lo que dice ahí, presten atención, lo único que va de acá sería esto. De ahí hasta abajo se va a realizar eso ahí. Resuma el siguiente o el presente texto. Evolución del color y su importancia. Aplique la técnica del resumen de su preferencia. Ya le di la idea que pueden aplicar, de qué técnica pueden aplicar y le dije cómo lo pueden realizar. Y luego hacer una síntesis. Realizar una síntesis. Recuerden que todos estos ejercicios, miren ahí, esto es evolución del color. Recuerden que todos estos ejercicios de redacción deben de realizarlo manuscrito. Por el momento todavía no se ha dicho si se va a realizar algo digital. Todos los ejercicios desde la semana 1, semana 2, deben de ser realizados de forma manuscrita. Para que entiendan bien. Pueden imprimir las páginas y pueden realizar o completar cada uno de estos ejercicios de forma manuscrita. Así no escribirán mucho si les sacan copia, lo imprimen, tienen los ejercicios y simplemente ustedes lo realizan o lo completan, como ustedes entiendan que es más factible para ustedes realizar cada ejercicio. Hemos concluido en el día de hoy, estimadas. Ha sido un grato placer haber estado una vez más con todas ustedes. Dice aquí esta frase que si te ríes de las faltas ortográficas de los que no pudieron ir a la escuela, tu falta es aún mayor, falta de educación. Estimada, pasen feliz resto de la noche. Hasta la próxima semana y muchas bendiciones.